Cuando nosotros hablamos de mejorar los resultados en fibrilación auricular, de hecho, pues hablamos en genérico, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que enfocarnos y pensar en qué queremos mejorar, porque la mejoría de los resultados clínicos evidentemente es el conjunto de cosas, ¿no es cierto? El conjunto de mejorar nuestros indicadores de seguridad en el procedimiento, evidentemente de optimizar la eficacia del mismo. Podemos también pensar en cómo optimizar la eficiencia del procedimiento y por supuesto también en cómo optimizar los costos que cada procedimiento implica. Y de eso es lo que se trata este panel. De hecho, cuando nosotros hablamos de seguridad, por ejemplo, que es la primera parte del panel, cada actividad que nosotros estemos pensando implementar en nuestros laboratorios, pues debemos filtrarla, porque evidentemente tenemos que tener un orden que va de acuerdo a la priorización que hagamos de cada actividad. Cada actividad implica un esfuerzo diferente en términos de costos. Por ejemplo, si yo quiero prevenir, no sé, digamos, estenosis de vena pulmonar, por decir algo, en mis resultados, estenosis de vena pulmonar está por encima del indicador, del estándar, pues probablemente tengo que pensar en qué tecnología debo incorporar al laboratorio, cuál es más costosa, cuál es menos costosa, pero sobre todo, cada una de esas actividades que pretendo implementar, debo entender qué impacto va a tener en el indicador que pretendo impactar, por supuesto. Es decir, me va a disminuir realmente de manera significativa la complicación, me va a mejorar realmente de manera significativa mi eficacia, mi eficiencia, etcétera. Y esta es una manera muy simple que se puede utilizar. Obviamente estos son conceptos traídos más del área administrativa, pero que yo pienso que nosotros cada vez debemos aplicar más en el quehacer nuestro. El tema es que para poder hacer esa priorización de las actividades que yo necesito implementar en mi laboratorio para mejorar los resultados clínicos, debo tener información. Si yo no conozco mis estadísticas, ¿no es cierto? Ni siquiera conozco las estadísticas mundiales del promedio de grupos acerca de cuál es la eficacia deseable, acerca de cuáles son las mayores causas, las más frecuentes de complicaciones hoy en día por determinado procedimiento, pues voy a estar perdido, evidentemente, no voy a poder priorizar bien. Y de hecho, si no averiguo y no me lleno de información acerca de lo que en costo implica la implementación de cada actividad, cada solución, pues igualmente voy a estar perdido, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando de pronto, digamos, hacemos inversiones enormes como instituciones o como grupos de práctica privada, llámenlo como quieran, comprando equipos que al final probablemente ni voy a usar o al final no me están generando el impacto que yo necesitaba. Este es un ejercicio que vamos a hacer a lo largo de la sesión, que les propongo que hagamos porque me parece pues, muy útil y muy práctico y deja digamos, mensajes muy contundentes. Si nosotros utilizásemos este cuadro, pues entenderíamos que cada actividad que propongamos debemos definir cuál es su potencial costo en esfuerzo, ¿no es cierto? Económico, costo en necesidad de entrenar recurso humano, enfermeras, médicos, curvas de aprendizaje más largas o menos largas, etcétera. Y de esa manera, dependiendo de la variable que yo quiero impactar, pues vamos a tratar de clasificar esas actividades dentro de este cuadro. Por supuesto, cualquier actividad o cambio que yo quiera implementar para mejorar algún desenlace, como por ejemplo taponamiento, pues debemos, y ese es el ejercicio que vamos a hacer, debemos clasificarla como si es un esfuerzo relativamente bajo porque es barato implementarlo, porque las curvas de aprendizaje son cortas, porque no necesito contratar el doble personal que yo tengo en los laboratorios, pero además eso me va a impactar enormemente, lo que quiero impactar, pues por supuesto debe ir clasificada acá, en este cuadro, debo implementarlo ya. Es fácil y te va a impactar positivamente y rápidamente el indicador. Para actividades que requieran un gran esfuerzo, pero que igualmente me pueden impactar muy grandemente el indicador, pues generalmente lo que se recomienda es clasificarlo en este cuadro. No es algo que debas implementar ya, pero debes hacerlo y debes tomarte el tiempo para planearlo, debes tomarte el tiempo para saber cómo lo vas a financiar, cómo vas a conseguir el recurso humano, cómo lo vas a entrenar, etcétera. Pero debes pensarlo. Y evidentemente debes pensarlo
si con las actividades que clasifican en el cuadro verde no fueron suficientes, ¿no es cierto? Debes dar el tiempo para filtrar esa información. Y por supuesto, cualquier actividad que me represente un esfuerzo muy bajo, pero que va a casi no impactar lo que yo quiero impactar, pues es una pérdida de tiempo. Probablemente no gastes el tiempo, no lo pierdas. Y adicionalmente, alguna actividad que requiera muchísimo esfuerzo, muy alto costo, mucho personal nuevo incorporado en el laboratorio, pero que no me va a impactar el indicador, pues evidentemente no debe ni siquiera considerarse. Ese es el ejercicio entonces que les propongo hacer hoy. Necesito un comunicador a la sala, por favor, para saber si ya están listos. Sí, pero necesito un audífono. Bueno, la idea en este momento es comunicarnos con la sala, que los operarios nos presenten los casos que están programados por hoy desde la sala y después regresaremos a continuar haciendo este ejercicio. Vamos a estar yendo y viniendo, digamos, posteriormente vamos a hacer un feedback sobre la audiencia acerca de cuáles creen ustedes son hoy en día, por ejemplo, en indicadores de complicaciones, son las complicaciones más frecuentes que este tipo de procedimientos de ablación de fibrilación auricular están reportando. ¿Tienen comunicador o sigo? Bueno, sigamos mientras me traen mi comunicador a la sala. Vamos a hacer la primera votación. Silvia está acá. Silvi. La primera pregunta, y recuerden que estamos en la parte de complicaciones, que quiero hacerles es, en su experiencia, en su información y revisión de la literatura disponible, ¿cuáles creen ustedes que hoy en día es la complicación más frecuente que se presenta en los procedimientos de ablación de fibrilación auricular? De hecho, la idea es escoger, es 1, 2, 3 o 4. ¿Listo? Hagamos el intento de votar ya, a ver si el sistema está funcionando. ¿Ya votaron? ¿Puedes ubicar a Silvia, por favor? Recuerden que pueden votar una vez y la idea es entre pregunta y pregunta no volver a votar o si no el sistema sigue operando. Graba de una vez, Francisco lo llama a preguntar en electro, grábala. Bueno, ¿me pueden hacer el switch por favor, al computador de votación? ¿No corrió? Bueno, listo. Entonces, mientras el sistema empieza a operar, vamos a hacer una votación sencilla. Levanten la mano quienes piensan que la complicación más frecuente hoy en día es stroke y accidente isquémico transitorio. Tranquilos, con confianza. 1. Levanten la mano por estenosis de vena pulmonar. Sí, claro. De acuerdo. Toda la razón. Sí. Sí. Tienes toda la razón. Evidentemente, los casos que se van a transmitir en vivo son de radiofrecuencia. Sin embargo, valga la aclaración que las complicaciones más frecuentemente reportadas, ya les estoy dando la pista, son inherentes a ambas técnicas, tanto radiofrecuencia como CRIO. Digamos, es de más valor que ustedes transmitan su experiencia, porque eso es lo que se trata, de que podamos entender dónde podemos poner los mayores esfuerzos, los que estamos haciendo programas de entrenamiento, las sociedades científicas que están representadas acá. Entonces, preferiblemente desde su experiencia propia, si no la tienen, porque pues no están todavía haciendo procesos de fibrilación auricular, al menos lo que conocen de la literatura. Listo, perfecto. Bueno, estenosis de vena pulmonar. ¿Alguien
¿La compra? Nadie. Complicaciones de punción, pseudoaneurisma y fístula femoral. ¿Quién la compra? La compran la mayoría. Taponamiento. La mayoría fue taponamiento. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Vamos a revisar entonces la literatura disponible. Cada uno, pues obviamente conoce sus propias complicaciones, pero pues para unificar criterios, por ahora vamos a revisar la literatura. Recuerden que los datos de la literatura médica son básicamente descritos por los 2 registros mundiales que se han hecho en ablación de fibrilación auricular, que hizo el doctor Capato en el 2005, en el 2010, y las cifras más contemporáneas que tenemos hoy en día son los resultados del Fire and Ice, ¿no es cierto?, que fue el estudio aleatorizado que comparó radiofrecuencia versus crío, y aquí podemos observar cosas muy interesantes. La tasa total de complicaciones reportada, al menos en el último estudio, en el último registro del 2010, era 4.54. Pero cuando nos concentramos en las principales causas, las causas más frecuentes de complicaciones en procedimientos, vemos cómo la complicación relacionada con los accesos vasculares sigue siendo la más frecuente de todas. De hecho, ha estado en aumento realmente. Miren, comparen, pues aquí obviamente hay problemas de registros incompletos, en el 2005, de pronto en el 2010 se hizo mejor registro, pero eso es lo que tenemos. Hacia el 2010 la complicación aumentó muy significativamente y de hecho cuando comparamos la complicación reportada para el brazo de radiofrecuencia en Fire and Ice es 2.4, una tasa sorprendentemente elevada, y 1.1 que sigue siendo muy representativa y sigue siendo la mayor complicación de los procedimientos de ablación de fibrilación auricular con crío. El primer mensaje es recordar que evidentemente esta es la complicación más frecuente. Está seguida por taponamiento. Taponamiento es una complicación que no ha cambiado. La anterior ha incrementado, taponamiento no ha cambiado, como ustedes pueden ver, al menos para la terapia de radiofrecuencia y pues fue menor para crioablación. La tercera complicación más frecuente sigue siendo stroke y evento cerebrovascular isquémico, bien sea con secuelas o sin secuelas, la cual permaneció estable en los 2 registros, pero en Fire and Ice bajó, obviamente pues era una subpoblación de pacientes probablemente menos enfermos, pero sigue siendo hoy en día la tercera causa más frecuente de complicaciones, que son complicaciones que como ustedes saben que pueden ser letales por stroke o por lo menos dejan unas secuelas muy grandes en algunos de estos casos. Curiosamente, la cuarta causa probablemente, una de las causas, frecuentes es neumotórax y hemotórax, probablemente relacionado con punción subclavia o punción yugular, quienes utilizan ese acceso para el avance de catéteres a seno coronario, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, estenosis de vena pulmonar tal vez fue la única complicación que realmente se ha impactado de manera muy significativa y fue reportada de 0 en este estudio aleatorizado. Eso tiene que ver con salir del ostium a los antros a aplicar y la tecnología evidentemente que ha aparecido. Lo importante de este slide y volviéndonos al ejercicio que les propuse inicialmente es que podemos entender cómo estas 4 causas hoy en día son el 85% casi de todas las complicaciones y evidentemente es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, porque estamos impactando la inmensa mayoría de complicaciones cuando implementamos cambios en nuestros protocolos tratando de impactar positivamente estos indicadores. Muy bien, cuando nosotros nos enfocamos en la complicación más frecuente, que son de acceso vascular, miren esto, es el 35% de las complicaciones reportadas independientemente de tecnologías hoy en día, lo cual pues es un dato contundente, es un dato que nos invita a probablemente considerar cambiar los protocolos. El problema es que en general nosotros vemos de manera muy aislada estas complicaciones. Bueno, tuvimos una fístula, bueno, traten de presionarla o llamen al cirujano vascular y se pasa inadvertido, pero cuando sumas y tienes realmente seguimiento de estos pacientes y sumas tus estadísticas, pues esto está impactando negativamente los indicadores. Desde el punto de vista
económico, pero porque obviamente es consumo de recursos, hospitalización, calidad de vida para el paciente, etcétera, y por lo tanto, a pesar de que pasa desapercibido y suena como si no fuera algo importante, pues porque el paciente no se muere de eso y porque no lo vemos agudamente en la sala, sí es algo en lo que debemos insistir. Y de hecho, como ustedes se van a dar cuenta ahorita que conectemos con la sala, es algo que está cogiendo mucha fuerza. Ustedes pueden ver en las redes sociales, en Twitter, etcétera, todo el mundo está posteando mensajes de cómo prevenir esta complicación. Antes de conectar con la sala, les voy a hacer otras preguntas. Vamos a ver si funciona por fin el sistema, Sylvie, please. De estas 4 opciones, ¿cuál es la más frecuente para ustedes? ¿Cuál es el acceso más frecuente para ustedes? Entren a la aplicación ahora. ¿Ya? ¿Encuestas? No, espera, ¿encuestas? ¿Me avisas? Encuestas donde dice panel de preguntas, como les indiqué. Panel de preguntas. Entran ahí y les salen las opciones, pueden elegir cualquier opción y le dan enviar. Bueno, pero entonces, el acceso para ustedes más común es femoral, solo femoral, femoral y yugular, femoral y subclavio, femoral, yugular y subclavio. Por favor, escojan alguna de las 4 opciones. Funcionó. Espero que se vea, pero la mayoría de ustedes, de hecho la mitad de ustedes aproximadamente, hace acceso solo femoral. El 20% hace femoral y subclavio. Y llamativamente el 15%, una cuarta parte de ustedes, hace femoral, yugular y subclavio. ¿No es cierto? Listo. Muy bien. Entre otras, estas encuestas van a quedar colocadas en página web. Yo creo que es un material importante, repito, para nuestras charlas, yo pienso que aquí hay una muestra bastante representativa de los laboratorios que hay en Latinoamérica y creo que va a ser muy útil. Por eso los animo a que intentemos votar. Si alguien tiene problemas, Silvia les puede ayudar con eso. Doctor Galicio. Listo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la guía más frecuentemente empleada por ustedes cuando hacen el acceso? ¿Es anatómica? ¿Es ecográfica? ¿Es guiada por fluoroscopio, rayos X o mediante disección? Se repite el ciclo, busquen la encuesta, etcétera, etcétera, y votemos, por favor. Pero ¿tú vaciaste la anterior? No, ya es la siguiente pregunta. Yo creo que ya votaron. Vamos a hacerlo otra vez porque hay que borrar, hay que descargar lo anterior y reiniciar. Listo, por favor votemos otra vez a esta pregunta. ¿Listos? ¿Ya votaron? Yo creo que ya. Sí, ahí está. El 85% de ustedes hace el acceso anatómico, que evidentemente pues es lo más frecuente en la inmensa mayoría de laboratorios. Casi el 9% de ustedes lo hace por guía ecográfica y el resto está repartido 3% por fluoroscopia y curiosamente el 3% por venodisección. Muy bien. Bueno, yo creo que con esta información y esta antesala ya es tiempo de conectarnos con los laboratorios. ¿Qué laboratorio está listo? ¿Con quién vamos a conectar? ¿3? ¿Andrea? Sí. ¿Andrea? Sí. Good morning. I can hear you, Carlos. Yes, we can hear you. So Is Diego with you? Yes, Diego's here. Diego, buenos días. We're going with the second transeptal.
So I don't know if you can see the recording. Uh, We have the lasso there already. We're going with the second transeptal. And then Diego is going to show you the axis with time. So the transeptal, I'll show you. So you can see on ice. no tenemos ice. Oh, you don't have ice? Okay, I wanted to show the ice. Tú tienes, Diego, hay una cámara de Can you show retorno. the ice? Podemos mostrar. No. We have ice now. Okay, good. So can you see the ice, the needle tenting? Yes. Okay. Diego. So we're going to use the bowie to go across. Yes. So we're not, see the, okay, go, come on. Okay, hold on a second. Try it again. Go. Do you cross? Go. Are we applying, is the bowie working, guys? Yeah. Internally will be high. How many bats are you applying through the bowie? We're doing 30. Can we measure it? Okay, good. There it is. Go through. Okay, we're across. Yes, you So cross. without putting any pressure. Uh-huh. There it is. Okay. Yeah. Why did you decide to use Bobby, to perform the transeptal? We use the bowie all the time because it's another way to minimize the risk of complication because you don't have to put pressure to go through the septum. So there is no way you're going to push too hard and then have a perforation. Yeah, sure. So, as maybe many of the attendants know, you used to perform the transeptal axis in a very posterior way, Yes, it is. So maybe this is the reason why you are doing the transeptal by using Bobby, because if you push a lot of pressure, if you advance suddenly, you are going to perforate maybe the posterior wall. Is it right or not? Well, but not necessarily because if you, first of all, if you go anterior, you're going to struggle. So it's important to go posterior. It's an important aspect of the point by point. If you go anterior by using the conventional fluoroscopic landmark, you're going to struggle for the entire procedure to actually drive the catheter posterior. So it's important that you actually go posterior. But even if you go anterior, the anterior portion is the one that actually is more stretchable. So if you keep pushing and pushing and pushing, Exactly. you can put a lot of pressure before you go across. Uh-huh. Okay, So- let's flash. So it is important, hablan español, es importante tener en mente la diferencia en la aproximación que ha dicho el doctor Natale, ¿no es cierto? Si la mayoría de las personas que no Ok, hemos en algún nos vamos. momento usado ICE o que no usan ICE o ecografía intracardíaca, probablemente están haciendo una punción muy anterior, Sí, porque generalmente es donde naturalmente la aguja cae, o porque simplemente atravesamos por presión el foramen oval y se nos va anterior. Ya posteriormente Flash. hablaremos un poquito más al ¿Eres respecto, flashy? pero pues en eso Flash, hemos flash resaltado, y everyone, el doctor Natale lo ha hecho en muchas ocasiones, la aproximación anterior no te permite alinear bien el catéter de ablación, especialmente en el aspecto anterior de las venas izquierdas contra el ridge, lo cual es absolutamente primordial para hacer un buen contacto y estable ablación en esa zona. Por eso él hace posterior, pero hay que tener cuidado con algo. Él hace la punción muy posterior y por eso casi siempre entra o bien con aguja de radiofrecuencia, que no tenemos en el mercado latinoamericano todavía, o con uso de cauterio. Ya hablaremos un poco más de cuáles son las recomendaciones para hacer punción transeptal con cauterio. Pero tengan en cuenta que él no usa camisas deflectables. Si ustedes usan camisas deflectables, y especialmente si usan camisas de curva grande y hacen la punción muy posterior, todo el tiempo van a estar perdiendo la punción porque el radio de la curva de la camisa va a ser muy grande para la cercanía que va a tener el lugar de la punción al ostium de la vena. Y van a es decir, se van a dar cuenta que él incluso no, para ablactar los segmentos de la vena pulmonar inferior derecha, hace una curva al catéter, generalmente no la pone enfrente, porque es tan 10,000. posterior que difícilmente 10,000. alcanza a llegar en una posición adecuada. Diego, Let's give another 2,000. Diego, 13. Diego, Diego. Diego. Diego does not have the microphone. He's standing here close to Yeah, me. can you present the case for us, Do you please? want to present the case? Yeah. Okay. Giancarlo is going to present. Empezamos un poco- Giancarlo is going to present the case. Sí. Spanish.
¿Quién tiene micrófonos? Micrófonos, por favor. Do they want to do okay. Yo les voy a pedir el favor, dejemos presentar el caso. Obviamente Andrea se nos adelantó un poco mientras nos comunicábamos. Presentemos el caso para que nos informemos al respecto y después empezamos a hacer feedback. ¿Listo? Dale, Diego. Diego o Andrea, por favor, presenten el caso. I think Giancarlo is going to do it. I don't know if you can hear Giancarlo. Giancarlo is there? Yeah, he should be mic. You should hear. Because Diego does not have a mic. Bueno, yo voy a presentar el caso entonces, el fellow debe estar embolatado. El caso clínico del Laboratorio 4, que está siendo realizado por el doctor Natale y mi compañero de trabajo, Diego Rodríguez, es acerca de una mujer de 52 años de edad, a quien se le hizo diagnóstico de fibrilación auricular paroxística en marzo de 2016 y cuya presentación clínica fue asociada con empeoramiento de clase funcional, la clase funcional 3. Presentó evento cerebrovascular en marzo, fue llevada a cardioversión eléctrica en marzo y en mayo de 2016, que fue fallida. La paciente en ese entonces, no era paroxística, era persistente. Es persistente, fue llevada a 2 cardioversiones eléctricas en el 2016, fallidas ambas. Fue manejada con metoprolol, rivaroxaban, omeprazol, amiodarona, etcétera, a pesar de lo cual la paciente persiste en fibrilación. Es importante anotar que para la ablación se suspendió cordarone hace un mes. Ha habido múltiples publicaciones y Andrea ha insistido mucho en la importancia de suspender amiodarona con tiempo suficiente, especialmente para poder hacer manifiestos los triggers extrapulmonares después del aislamiento con isoproterenol. Eso es fundamental. De hecho, este caso, como los casos, los que hacemos desde hace 2 años probablemente, se hacen siempre con el paciente sin interrupción de la anticoagulación, sea warfarina, sea rivaroxaban, apixaban, etc. En este caso, para mantener el efecto de la anticoagulación durante el procedimiento, se administra la última dosis de rivaroxaban a las 6 de la tarde del día anterior a la ablación y al otro día, es decir, el día de la ablación, es decir, hoy se le reiniciará a las 6 de la tarde. Bueno. Sí. Okay. Next slide. Doctor Sáenz. Dale, Jan. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos, pueden observar en la diapositiva un electro, como ya les habían presentado previamente, la paciente se había documentado fibrilación auricular persistente de más de un año de evolución. Uno de los electros en donde, previo a una cardioversión eléctrica, se había documentado la fibrilación auricular. Básicamente durante los monitoreos o registros Holter se documenta FA. Habla más duro, Jan. Okay. Aquí podemos ver en uno de los trazos del monitoreo Holter en donde se registra la fibrilación auricular. Inicialmente se había tratado de buscar si había alguna relación de la FA con isquemia miocárdica. Se decidió realizar una perfusión que descarta la misma, documentando en esta prueba una fracción de eyección del 71%. Se le hace un ecocardiograma transesofágico en donde se documenta una función sistólica biventricular normal con aurículas normales. Pueden observar que la auriculilla está libre de trombos. Como parte de nuestro protocolo, se realiza una tomografía de tórax en tercera dimensión con reconstrucción o protocolo de venas pulmonares, en donde se aprecia o se registra básicamente una vena supernumeraria del lado derecho y algunas ramificaciones tempranas, tanto en las venas derechas como en la superior izquierda. Podemos observar en la imagen además un ridge prominente que se extiende del techo hasta el piso de
de la aurícula, ¿no? Las venas izquierdas. De las venas. Estamos trabajando con los siguientes problemas: una fibrilación auricular persistente larga, de 2 años de evolución, ya en manejo anticoagulante con rivaroxaban, dislipidemia y pues el compromiso de la clase funcional asociada a la fibrilación auricular. La válvula mitral. Por lo que se establece el plan de llevar a ablación de fibrilación auricular. Gracias, Jan. Jan es uno de los fellows de segundo año de nuestro programa. Jan, ¿le puedes decir a Diego que si puede mostrarnos el acceso venoso? Por favor. Si hablo, me escucha. Diego. There, you want to point there? Carlos, ¿Sí? Diego does not have a mic. Can you share your mic with Diego, please? Yes, we're gonna do that. Yes. So, Thank you. So the idea, Diego. He's gonna get mic. Just give him a few seconds. Yeah. Okay. Can we pull back the esophageal probe up? The idea now, Andrea, is that Diego can show us the venous access guided by echo, please. Is Diego ready or not? Yes. Bueno, mientras tanto, les voy comentando. Nosotros hace aproximadamente unos 2 años, 3 años tal vez, decidimos incluir la punción venosa guiada por eco, tanto la punción femoral como la punción yugular, que siempre hace parte pues, de nuestro protocolo, y de hecho también la punción axilar o subclavia para implante de dispositivos. Diego, la razón de ser es que, y de donde tomamos la idea, eso está muy de moda ahorita, pero la verdad se empezó hace más o menos unos 3 años, como les decía, básicamente fue de mi colega, de Diego Rodríguez, y la tomamos de cuidado intensivo, los colegas de cuidado intensivo, los anestesiólogos, cuando iban a ayudarnos con anestesia, ellos tomaban la radial, etcétera, con eco, y evidentemente 40 watts, decidimos implementarlo. 40 watts. La experiencia que hemos tenido con esto es que realmente disminuye de manera muy significativa las complicaciones asociadas a la punción, tanto la aneurisma, hematomas también, etcétera. Es algo que consideramos relativamente fácil de implementar. Ecos hay de diferentes clases. La mayoría de los laboratorios, la mayoría de los equipos de ecografía intracardíaca que trabajan, con los cuales ustedes trabajan hoy en los laboratorios, tienen la posibilidad de conectarse a la sonda lineal, de ecografía lineal, para hacer punción venosa. Sin embargo, también hay que mencionar que hay ecógrafos específicamente diseñados para accesos vasculares que son muchísimo más baratos, pero que evidentemente pues, no van a servir para hacer ecografía intracardíaca, que puede ser una solución eventualmente más al alcance de la mano de algunos laboratorios. Diego. So Diego, Carlos, Diego can show you the access. We did the access to the ultrasound. Sí, Diego, go ahead, man. Sí, hola. ¿Me pueden colocar, por favor, en la pantalla la presentación de mi computador, por favor? Bueno, Diego Rodríguez es mi compañero uno de mis compañeros de trabajo, junto con el doctor Juan Montenegro, el electrofisiólogo que trabajan con nosotros hace más de 5 años. Y que han sido realmente el abanderado de la técnica guiada por ecografía. Diego, dale. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias y bueno, qué bueno que todos estén acá acompañándonos en esta tercera versión del EP Life. Es realmente un placer poder compartir con ustedes estos conocimientos y esta pequeña experiencia que tenemos. Entonces, honestamente, digamos, como decía Luis, esto empezó como una idea de hace 3 años
en el cual pues viendo a los radiólogos, a los intensivistas, a los emergenciólogos y cada vez el mayor uso de la ecografía que existe en todos estos servicios, nos empezamos a preguntar realmente cuál sería la aplicación que había para procedimientos de electrofisiología y obviamente teníamos pacientes que eran muy difíciles de canular en marcapasos, etcétera. Entonces empezó toda esta idea. En el American College of Cardiology de este año, en el 2016, realmente me llamó mucho la atención esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis en la cual participaba Luigi Di Bias, que es uno de los trabajadores médicos que está con el doctor Andrea Natale. Y pues realmente en este paper, en este resumen, pues se confirmó en gran parte los beneficios que puede tener la punción guiada por ecografía femoral, en el cual pues se veía en 1.848 pacientes en el grupo de ultrasonido y 2.200 en los de punción estándar guiada por palpación. Había un 60% de reducción en los eventos de sangrado vascular mayor y 66% de reducción en complicaciones menores vasculares. Pero cuando uno mira la literatura, no solo hay para punción venosa, sino para punción arterial. También en punción arterial se favorece la punción guiada por ultrasonido. Vemos que el éxito al primer paso, a la primera punción, también favorece el ultrasonido. El tiempo para hacer la punción favorece el ultrasonido. Y pues todo esto hace que realmente no solo en punción venosa arterial sea beneficioso la utilización del ultrasonido, sino también en venas subclavias, y vemos cómo las diferentes complicaciones son menores y favorecen al ultrasonido en comparación a la punción ciega. Y el tema pues simplemente parte de que nosotros como electrofisiólogos estamos acostumbrados a tener una práctica guiada por referencia anatómica. Nosotros aprendimos a hacer las funciones subclavias con la horquilla external, viendo dónde estaba la subclavia, después implementamos algo de venografía, las referencias anatómicas en fluoroscopia, pero definitivamente nosotros no estamos viendo la vena, ¿sí? Y la ecografía a la larga pues es la mejor herramienta que nos permite ver la vena y saber dónde estamos, saber dónde viene la aguja. También pues muchas veces nos vemos sujetos a la variabilidad anatómica. Todos los pacientes son diferentes, el gordito, el flaco, las venas más arriba, más abajo, más anterior, más posterior, y todo eso no es estándar y la referencia anatómica no siempre nos da la exactitud de dónde está la vena. No vemos obviamente la permeabilidad de la vena. Nosotros vamos a hacer un dispositivo, vamos a hacer un estudio electrofisiológico y pinchamos y pinchamos y pinchamos de manera ciega, y muchas veces simplemente es que la vena está trombosada y realmente no tenemos la forma de evaluar si las venas son permeables o no. Dale, Diego. Estamos quedando cortos de tiempo. Estamos quedándonos un poquito cortos de tiempo, Diego. Dele. Bueno, ¿puedes mostrarlas? Entonces les voy a mostrar acá, vamos a adelantar un poco en el tema de las imágenes. Este es un Doppler color que tenemos, que le hacemos a los pacientes, en el cual vemos la arteria, claramente se ve pulsátil, y vemos acá el flujo venoso. Esta es una de las maneras que tenemos para identificar la arteria versus la vena. También podemos utilizar el Doppler pulsado. Vemos como en este vaso que tiene acá dos afluentes venosas, pues no tenemos un adecuado flujo, o no hay un adecuado flujo pulsátil arterial, que sería el de las arterias. Cuando ponemos la sonda, vemos el flujo pulsátil en la arteria. Entonces ya sabemos que esta que tenemos acá es la vena. La técnica, honestamente, como ven acá en el video, utilizamos un transductor de ecografía que está conectado al mismo ecógrafo que utilizamos para el eco intracardíaco. Miren, vemos acá cómo estamos ya pinchando la vena, ¿sí? Tan pronto tenemos el retorno venoso,
¿sí? Pasamos nuestra guía. Lo mismo lo podemos utilizar para el acceso femoral izquierdo. De hecho, en el caso que estamos haciendo, tuvimos 2 accesos venosos femorales derecho, un acceso venoso femoral izquierdo. ¿Sí? Tenemos que alinear el eje de la aguja con el eje de ultrasonido hasta el momento en el cual tenemos el retorno venoso, tratando siempre de esquivar la vena. Vemos ya el retorno venoso, la arteria. Y ya una vez con el retorno venoso pasamos nuestra guía sin mayor dificultad. También nos sirve para las punciones yugulares. Vemos cómo hay una buena compresibilidad de la vena yugular. ¿Sí? Esta acá a la izquierda es la arteria que no se comprime, la vena sí se comprime. Y una vez alineamos nuestra sonda de eco, vemos acá la punta de la aguja, miren, está exactamente dentro de la luz del vaso, momento en el cual podemos avanzar nuestra guía. Este es el eje largo de la vena con la guía dentro del vaso y de esa manera podemos hacer nuestro acceso. La técnica para el acceso yugular, que de hecho hoy lo hicimos para pasar el catéter duodecapolar a partir de la punción yugular, colocamos, acá lo utilizamos también en eje corto, ¿sí? Alineamos el eje. Realmente la punción yugular es la más fácil de hacer porque usualmente la vena es una vena gigantesca que se ve muy bien por eco. Pasamos nuestra guía. El tipo de sondas que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio, vemos unas sondas que son un poco más anchas, unas más angostas. En general son transductores lineales entre 9 y 13 MHz con diferentes equipos. Realmente todos los equipos de ecografía lo permiten hacer y de esa manera hacemos nuestra punción. A mí que me parece que es importante que el eco pueda ayudar para aumentar el éxito, reducir las complicaciones. También nos puede ayudar a detectar complicaciones en el caso, por ejemplo, de neumotórax, hemotórax, etcétera. Y pues es simplemente una manera adicional para dar a nuestros pacientes el mejor cuidado. Este es el caso que tenemos hoy. Hicimos un barrido ecográfico. Vemos acá la arteria, de hecho está pulsando. Vemos la vena. Perdón, Diego, pero ahorita me lo interrumpo. Sí. Recuerden que igual que en ecografía intracardíaca, usted puede ver la imagen desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, etcétera. Acá en ecografía vascular van a ver la disposición de la vena en la arteria de acuerdo a cómo roten o cómo pongan la sonda. Pero para no perderse, Diego, si quiere, denos por favor cuáles serían las referencias anatómicas para guiarse en caso de que no entendamos o no sepamos hacer pulsado o no tengamos la posibilidad por la disposición de los vasos. ¿Cuál debe estar medial y abajo? ¿Cuál debe estar arriba, etcétera? Bueno, mire, en el caso que estamos haciendo acá, simplemente lo traté de esquematizar. Lado derecho de la paciente, lado izquierdo. Siempre tener en cuenta que tenemos que saber cuál es la orientación de la marca que hay en el transductor en relación a la marca en la pantalla del ecógrafo que nos dice dónde está ese transductor, para que sea, digamos, mucho más fácil. Lo que está hacia adentro, ¿sí? Es usualmente la vena. Entonces uno coloca el transductor de tal manera que vea hacia adentro la vena, que usualmente está más inferior por debajo de la arteria, y fíjense, es la que pulsa, ¿sí? Aquí ustedes pueden hacer el análisis de Doppler pulsado, el Doppler color, pero usualmente la vena, y si hacemos un poquito de compresión, en la compresión van a ver que este vaso es el que se comprime más fácilmente en relación a la arteria. Y al revés, en la pierna izquierda vemos cómo al cambiar o rotar la forma de tomar el transductor, vemos cómo la vena es la que está adentro. Vemos aquí pulsando el vaso, la arteria. Entonces esta es la arteria afuera, la vena adentro, abajo es más profunda en este caso que la vena. Y vemos acá, si ustedes quieren estar también más seguros, pueden tomar el transductor de manera lineal, de tal forma que hacia afuera ven la arteria. Aquí yo estoy rotando, digamos, de medial de lateral a medial. Vemos cómo está la arteria, roto el transductor y vemos cómo está la vena para un eje longitudinal. Bueno, sí.
¿Cuántas imágenes le quedan, Diego? Tenemos que movernos un poco. Listo. Dos. Dele, por favor. Dos. La punción venosa. Vemos acá, aquí vemos la punción, vemos acá, esta es la arteria, esta es la vena, vemos acá el momento en el cual estamos avanzando la aguja, ¿sí? Y vemos acá la punción del otro lado, miren, tan pronto pasa la aguja dentro de la luz del vaso. Bueno. Eso es lo que les tenía hoy, pues muchas gracias, bienvenidos y espero que disfruten estos 2 días de trabajo. Carlos. Sí, Andrea. I wanted to show how easy it is to move the ablation around the right inferior because we have a posterior transeptal access. Sure. And low. So you see, we're going the right inferior. Podemos volver a la sala 4, por favor, con el doctor Natal. Go ahead. So if you want to make the point that how easy the right inferior usually is, if you have an anterior access, is very difficult to access. Instead, we are losing you. Andrea. Yes. Say it again, please. I want to make the point and show how easy it is to go from point to point. Yeah, but show us, please, the carton map, please. Yes. Mostramos el so we are in the right inferior now. And this is usually a vein that is very difficult to access. Instead, look how easy it is to move from point by point. So actually, we just isolated the vein. You see that we isolated the right inferior? See, it became quiet. If you look at, okay, now it's coming back. I'm going to go back to the same spot. There. See that they isolate the right inferior? Uh-huh. Disociación. Do you see that all the recording will disappear? Inferior derecho. Can you show us, please, the Pruka screen, please? Yes. Diego, el can you show the por Pruka favor. with the right inferior recording? But I want to make a point that this in real time, please. If you do an anterior access, it's very difficult to access. Instead, it's very easy to go from point to point. They are seeing that. It is already isolated here. Well, thanks, Andrea. So, okay, cool. So let's move to vámonos al laboratorio. ¿Pregunta? Sí. Ya. Ajá. Andrea? Andrea? Yes. There is a question here. It is about how Luis, si quiere, dígame en español y yo la traduzco acá para que todos entendamos. Perfecto. ¿Cómo evita tener un contacto excesivamente alto, especialmente hacia la pared posterior de la vena inferior derecha? ¿Cómo posiciona el catéter? ¿Cómo regula su contacto en esa zona, teniendo en cuenta que su punción es muy posterior? What we do, if you see, the lasso is in position, and then I advance the catheter just where we get the noise on the Pruka, and then I stop advancing. So we tend to go higher with the wattage. We are at 40 watts, but we use the lasso as a target. So when we use contact force, usually that's equate of a contact of anywhere between 5 to maximum 15 grams. We never exceed the 15. And so the lasso is a key component because the lasso conforms to the posterior wall very well. And you just advance the ablation until you start seeing the noise during the ablation. See how you see now? We are on 4 and 5. So as soon as I see the noise, I stop advancing. And that's usually correspond to a contact force anywhere between 5 and maximum 15 grams. Also, you stay, when you're close to the esophagus, you move every 10-15 seconds. You don't stay longer. We can come back later to talk about contact and the techniques for ablation. We have to move on in the agenda.
Solo un pequeño comentario, es decir, recuerden que la aproximación de Andrea es basada en el lazo, básicamente en el ruido que produce el lazo. La inmensa mayoría de nosotros en los laboratorios estamos basando nuestra aproximación probablemente en ablación circunferencial lineal por pares de venas, basándonos en lectura de contacto, pues contact force, y cuando no lo teníamos, pues en otros indicadores indirectos de contacto, de disminución de la impedancia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Pero Andrea lo basa el contacto básicamente en hacer el suficiente para acercar el catéter al lazo y que le produzca ruido. Cuando él ha hecho procedimientos blindados a la información del contact force, que de hecho lo hemos hecho acá, casi siempre su promedio de contacto está entre 8 gramos, máximo 10 gramos. Por eso aplica con 43 vatios cuando usa tecnología de Biosense. Cuando usa táctica se tiene que bajar a 35 vatios y obviamente aplica 10 segundos máximo, 10-15 segundos máximo en la pared posterior. Eso es una diferencia fundamental que hay que tener en mente de la aproximación de él. No usa camisas deflectables y su estabilidad la maneja enganchando el catéter al lazo. Ya hablaremos de las diferencias, por ejemplo, con lo que Fermín hace. Vamos a movernos un poco, por favor, conéctame con el laboratorio 3. Fermín. Hola, ¿nos oyes? Sí, hola. Pensé que se habían olvidado de nosotros. No, yo sabía que estás... Estamos aquí, tenemos un caso también. Bueno, vamos a presentar por favor, presenten el caso clínico de ustedes. Para hacerlo un poquito más organizado dentro del punto de vista de lo que hemos hecho. El doctor Malavesi, ¿me estás oyendo o no? Sí, te oímos bien. Por favor, coloquen el doctor Malavesi va a presentar el caso de una vez para comenzar la presentación del laboratorio número 3, ¿ok? Listo. Bueno, acá, buenos días. Vamos a comenzar presentando el caso acá en el laboratorio 3. Tenemos una paciente de 70 años con historia de una insuficiencia mitral severa con deterioro de clase funcional a clase funcional 3. Una fracción de eyección documentado el año pasado, en octubre, del 35%. La paciente llevaba en octubre a una plastia de la válvula mitral con colocación de un anillo mitral y exclusión del apéndice auricular izquierdo. Se realiza, según descripción quirúrgica, un procedimiento de Cox-Mex 3. La paciente en el posoperatorio inmediato se impregna con amiodarona debido a una filtración atrial de respuesta no controlada. Se le realiza una cardioversión. Posteriormente, en marzo del 2016, la paciente recurre con fibrilación auricular sintomática a pesar de medicación optimizada, según lineamientos. Deteriora clase funcional y la fracción que había recuperado el 50% cae al 35% a pesar de medicación óptima. Acá podemos observar el electrocardiograma con el cual se ingresa la paciente y quisiera plantearle al auditorio algunas preguntas sobre esta taquicardia que estamos observando acá en el trazado. Entonces, para hacer una votación, quisiera que ustedes consideraran las siguientes opciones sobre cuál podría ser el mecanismo probable de esta arritmia. Primero, espera. típico dependiente del istmo tricuspidio. Segundo, Federico, espera, hay que entrar a la aplicación por encuesta. Sí. Estar listos para hacer la votación. ¿Listo? ¿Continúo con las opciones? Sí, por favor. Segundo, una taquicardia atrial focal de vena pulmonar. Un flúter atípico del ánulo mitral. Una taquicardia por la entrada de la vena cava superior. No voten aún, por favor, no voten aún. O una taquicardia de aurícula derecha relacionada con la atriotomía. Podemos proceder con la votación. Espera un segundo. ¿Estamos listos para votar? Esto para mostrar la extra. Te voy a dar anatomía del inferior izquierdo. Sí. ¿Estamos listos? Por favor, coloquen la pregunta otra vez desde el laboratorio para que hagan las votos. Ahí está en pantalla. Escojan. Sí. ¿Cuál es el mecanismo
más probable para la recurrencia de este tipo de arritmia que vemos en el trazado. Espérate un momento porque no tenemos en pantalla tu pregunta. Conectan con el laboratorio, por favor. Eso. ¿Listos? ¿Ya pueden votar? Ya. Sí. Federico, las preguntas solo se pueden hacer de 4 opciones, ¿oíste? Listo. Voten del 1 al 4. Es decir, ya soplaste que no es la quinta. Bueno. Olvídense de la 4 y asuman que la quinta es la 4. Es la 4, sí. Sí. Postmace, es postmace. Bueno, pongamos la votación, por favor. Plastia de válvula mitral, Cox-Maze 3, exclusión de auriculilla. El 60% de la audiencia vota por la opción tercera, supongo que es esa, y el 22% por la segunda opción. Volvamos a tu presentación. Vamos a dejar esa interrogante y vamos a continuar. Listo. Y ya les vamos a mostrar qué hemos encontrado acá en el laboratorio. Muy bien. Dale. Acá tenemos la ecografía de la paciente, vemos pues una fracción de eyección del 35-38%, vemos en la segunda imagen la plastia que se realiza y el anillo colocado a nivel mitral. No hay descripción de trombos. Entonces tenemos como nuestro caso, como diagnósticos de trabajo, una fibrilación atrial paroxística, etiología valvular, recurrente, refractaria de drogas y sintomática, con una taquicardia que ha inducido cardiomiopatia, con un flúter. Vamos a dejar ahí la incógnita si es típico o atípico. Una reparación de válvula mitral con una colocación de anillo y un Cox-Maze 3 con exclusión de la aurícula izquierda. Vemos en la reconstrucción tridimensional ahí el anillo colocado y vemos que no hay observación macroscópica de auriculilla. Ahora, ¿qué sucede cuando metemos el paciente acá al laboratorio? Este es el registro de superficie, esto no es endocavitario, del electrocardiograma que tenemos al comenzar el procedimiento. Y vemos que observamos una extrasístole posterior al latido de origen sinusal, donde vemos algunas características importantes que ya nos están orientando cómo hacer el approach para este caso. Lo primero estamos viendo un PR corto, un QRS angosto, un PR corto, ya eso nos dice mucho. Vemos que el eje de la onda P no es el mismo que el eje del ritmo sinusal. Posteriormente, vamos a proceder pues a realizar el abordaje del caso. Ya va, pon la extrasístola otra vez, porque hay un par de cosas importantes. Luis, ¿me puedes oír ahí? Sí, perfectamente, dale. Una de las cosas que nos hace pensar, el paciente primero no viene en flutter, o sea que no tenemos el flutter clínico porque el paciente está en ritmo sinusal, pero con extrasístole frecuente. Entonces, una de las cosas al momento de decidir si vamos a ir hacia el lado izquierdo o empezar nada más en el lado derecho fue evaluar la onda P, ya que hay unas características muy importantes. Y recuerden, aquí si bien en el EP Live vamos a ver el uso de la tecnología, yo voy a hacer mucho hincapié que la herramienta más importante del electrofisiólogo es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma nos ayuda mucho a decidir lo que vamos a hacer con la tecnología. Y esa va a ser la orientación que yo le voy a dar a mis casos desde el punto de vista clínico para ir hacia las tecnologías más avanzadas. Uno no puede empezar un caso con tecnología avanzada sin entender lo que el electro nos está tratando de decir. Este paciente nos está tratando de decir que tiene una extrasístole en bigeminismo, donde el PR es más corto que el PR de ritmo sinusal, lo que significa que esta extrasístole está llegando más cercana hacia lo que es el sistema de conducción. Cuando uno tiene este tipo de extrasístoles auriculares, las opciones son el seno coronario, el septum o una vena pulmonar que esté muy inferior cerca del septum o la parte baja del apéndice izquierda. Cuando nosotros vemos esta extrasístole, de una vez eliminamos el seno coronario porque el eje de la extrasístole es inferior, no es superior. La onda P es positiva en 2 y en 3. Cuando vemos esta extrasístole es opuesta, digamos, los notches de la extrasístole, las mediduras de la extrasístole son opuestas al ritmo sinusal y tiene un eje, como pueden ver, de izquierda a derecha, lo cual nos hace pensar que esta extrasístole está viniendo de una estructura izquierda. O sea que cuando yo veo esta extrasístole, de una estoy empezando a pensar, o se reconectó, o hay un problema con la vena pulmonar inferior izquierda, o hay un problema alrededor de la auriculilla izquierda. Acuérdense que esto es un paciente que lo vieron en la tomografía y que lo describió Federico, que se le hizo una resección del apéndice, pero no una exclusión, sino que se hizo una resección que pareciera parcial, basada en lo que le vamos a enseñar ahorita.
Entonces, cuando hacemos esto, decidimos el acceso. Quiero poner el eco un momento, Luis. Dale. Porque no voy a entrar en eco, pero hay un solo punto que quiero hacer importante del eco. Ya Diego enseñó esto. Es importante entender el approach del eco, la estructura, mano, ver la arteria y la vena y cómo la arteria puede estar encima de la vena. Dale a la próxima, porque nada más quiero hacer un punto. Diego hizo una presentación excelente de eco. Dale a la próxima, Cristian. A la próxima. A la próxima. A la próxima. Esa es la entrada. A la próxima. A la próxima. Ahí, párate. Yo creo que espera, perdimos la conexión del computador. Ahora sí. Es muy importante, ¿ok? Y esto, yo creo que lo que tú dijiste es esencial, lo que dijo Diego es esencial, pero mi opinión es una de las razones más importantes de usar eco para el acceso, porque solamente uno ve si está en la arteria o en la vena, pero la esencial de una punción perfecta para un acceso venoso, en mi opinión, es que la entrada sea nada más en la pared anterior y que no vayamos a través de la pared anterior y la pared posterior, porque al ir a través de la pared anterior y la pared posterior, teóricamente uno deja una punción posterior con la anticoagulación. En mi opinión, es el sitio frecuente donde pueden originarse, sobre todo si la punción es alta, los hematomas retroperitoneales. Y aquí en el eje largo usted ve cómo la punción es nada más anterior y la guía está entrando directamente a la vena. Sí. Esto no lo puede ver, yo Fermín, creo que estoy 100% de acuerdo. Fermín. Este approach se ha obtenido y es estándar en la Universidad de Pensilvania hoy en día por todos mis colegas, incluyéndome a mí. Lo aprendí aquí en la fundación y para ser honesto es algo que hemos estado adaptando ya también desde hace un tiempo después de la experiencia inicial. Anda para la próxima. Fermín, para un segundo. Fermín, ¿me escuchas? Ajá. Mira, hay un tema con lo que tú estás diciendo y es que la posibilidad de transfixiar la pared posterior de la vena depende también de la inclinación en la que puncionas. Porque si tú entras muy vertical al eje largo de la vena, y la vena es decir, no es lo que uno piensa de que uno puncionó y entró la aguja. Ustedes se dan cuenta que hace cierta resistencia a la pared y a veces hay que empujar para penetrar. Y evidentemente si uno hace un acceso un poco más inclinado, ¿no es cierto? Y hace presión porque tiene que hacerse, cuando salte la aguja, la posibilidad es que se vaya un poco más en el eje largo y no de frente a la pared posterior. Entonces, digamos que son un poco los tips que uno va aprendiendo. Nada más saber eso y si uno lo puede ver, puede manifestarlas diferentes. El único otro punto que quiero hacer del eco es este. Y esto es súper importante, sobre todo para no este procedimiento, sino para los procedimientos que vamos a ver mañana de taquicardia ventricular, en donde el acceso femoral arterial es esencial. Yo creo que no existe ningún mejor método para identificar en el laboratorio, antes de hacer el acceso, la bifurcación de la arteria femoral. Este paciente del lado izquierdo, la arteria femoral es completamente la arteria femoral del lado derecho. Ustedes ven cómo podemos comprimir la vena y ven las dos estructuras arteriales que están allí, la superficial y la profunda. Si nosotros fuéramos a hacer un acceso arterial a este nivel, nosotros estaríamos no accediendo a la femoral común. Y esto nada más es un punto que quiero hacer y será muy aplicable mañana, pero la identificación de la bifurcación es el otro punto esencial que yo creo que ECO es muy, muy útil en estos casos. Específicamente y esencial, importante en mi opinión. Si vamos a hacer acceso para pasar una impela, por ejemplo, evidentemente hay que buscar la común y no una rama diferente. Porque bueno, por impela o para hacer un watchman o para hacer un cierre con amulet, para hacer lo que vayamos a hacer a nivel venoso o arterial, sobre todo arterial, taquicardia ventricular, poniendo una vaina larga, deflectora, lo que sea. Es identificar la femoral común y esto con eco es esencial. Necesitamos avanzar, Fermín, estamos cerca casi del break, dale. Bueno, sí, voy a avanzar, pero lo que voy a hacer es un mapeo rápido. Entonces, una cosa que quiero enseñar para enseñar el approach que nosotros tomamos. Diego, enseña la extrasístole. Nosotros empezamos por colocar un decapolar en el seno coronario y un decapolar en la aurícula derecha. No el mapa, man. La extrasístole nada más. No enseñes el mapa todavía. Bueno, nos dio tanto tiempo mientras ustedes hablaban al lado que hicimos mapa y todo. La extrasístole en el review. La que te marqué, Diego, inicialmente, que se vea en grande, ¿no la puedes poner? Está en grande. Ustedes la pueden ver, bueno, aquí ves la extrasístole.
con el seno coronario, lo que habíamos predecido del electrograma, del electrocardiograma de superficie. Aquí Federico les va a explicar mientras yo preparo, porque quiero enseñar el eco para una punción. Una cosa importante para ubicarnos en el registro es que tenemos dos catéteres decapolares, uno ubicado en la aurícula derecha y el otro ubicado a través del seno coronario. Entonces, con la orientación para el abordaje que nos dio el electrocardiograma de superficie, lo que mencionaba el doctor García, importantísimo para poder acceder y planear el caso, lo estamos viendo corroborado acá. Estamos viendo la despolarización del seno coronario dado en el canal que está con líneas verdes, y estamos viendo dos muy importantes. Primero, la despolarización acá precede a la despolarización de la aurícula derecha. Y en segundo caso, la despolarización es desde distal a proximal. Ya eso nos dice mucho. Posteriormente vemos que hay mayor precocidad donde tenemos la porción de registro más distal. Entonces eso ya nos está excluyendo que la extrasístole que estamos observando venga probablemente de la vena pulmonar. Ya nosotros hicimos el mapeo y documentamos que hay reconexión de las venas. Listo, ahora sí tenemos la imagen a la derecha abajo de cómo tenemos los catéteres de registro. Repito, aurícula derecha, un decapolar, otro decapolar en coronario. Y la Diego. Y tenemos el registro también de vena cava. Vemos ahí cerca de la estructura donde está el anillo por el cual se hizo la plástica del anillo. Y vemos además los dos agilis. Perdón un segundo, Federico. 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 Que estamos utilizando acá. Federico, sí. Amplíen la imagen de fluoroscopia. Estás explicando. ¿Me puedes poner, por favor, la imagen interior derecha? Entre otras, en este screen. Listo. Arriba está la aurícula derecha y en verde estaba el seno coronario. Si quieres ponlo en vivo, ¿verdad? Ponlo en vivo, se ve bastante oscuro. Se ve muy oscuro. Ya, te lo voy a poner en L yo, en vivo, a ver si se ve mejor. ¿Lo ven mejor ahí? Sí, pero sigue viéndose oscuro. ¿Pueden mejorar un poquito la imagen de la fluoroscopia, por favor? Es que se ve perfecto en la fluoroscopia. Sí, yo creo que es asunto de transmisión sí. acá. ¿Se puede mejorar un poco, aclarar un poco la imagen de fluoroscopia, por favor? No te la puedo aclarar de ninguna forma. O sea, lo más que puedo hacer es esto, pero se ve aquí, ahí se ve mejor. Ahí mejor, un poquito. Dale. Bueno, tenemos entonces de izquierda a derecha, porción superior izquierda, tenemos el catéter táctica. Ahí. Sí, mejor. La camisa deflectable Agilis, nosotros estamos utilizando un tamaño M. Tenemos el catéter decapolar para registro de la actividad de aurícula derecha. Podemos ver posteriormente un segundo Agilis donde tenemos un cable. Creo que ya, eso lo vamos a escribir ahorita. Sí. Lo único es la situación de los catéteres. Danos 10 minutos, Luis, o 5 minutos y terminamos la presentación para movernos. Yo no sé si te interesa, yo dejé un Agilis en la aurícula derecha para hacer una punción y demostrarlo. No sé si eso les interesa o no. Si pueden poner el eco en vivo, dime si quieres que lo enseñemos o no, o si no te enseñamos, porque ya hicimos el mapa de la aurícula izquierda. ¿Qué prefieres? Yo, había una parte específica de la agenda para punción transeptal. Si puedes... bueno, entonces, si espérate un segundo. Ahí en vivo, Fermín, dame un segundo. Que llamamos ustedes el quieren mostrar, ver el mapa o hacemos la punción. Esto sería mapa. Fermín. Esta sería la válvula tricúspide. ¿Tú tienes oportunidad, Luis, de señalar las estructuras allí desde allá o no? No. No. Ok. Bueno, no sé, Diego, si tú quieres poner la aguja en la parte inferior de la válvula de tricúspide. Estamos haciendo la imagen de la aurícula derecha. Sería lo que es el istmo cabotricuspidio. Ven la válvula tricúspide, se ve muy bien. Lo que sería la arteria coronaria derecha. La ven ahí abajo, y esto sería el istmo cabotricuspidio. Diego va a tratar de poner el cursor, díganos si se ve. Sí, se ve bien. Ok, esa sería la arteria coronaria derecha, y hacia atrás de la tricúspide, la vena cava inferior, el istmo cabotricuspidio. Si uno empieza a dar clock desde aquí, empieza a ver el ventrículo derecho, el seno coronario se ve claramente y ven cómo empieza a entrar la aurícula izquierda y lo que sería el ring de la reparación mitral. Obviamente esto sería una punción muy anterior porque estamos viendo una estructura que es anterior, que es la aorta. En esta situación, la aorta la ven claramente, la válvula mitral por debajo, y si le doy más clock al eco, ven perfectamente el ring con la relación que existe con la válvula aórtica. Si le doy más clock, ahora empiezo a ver lo que sería
la aurícula derecha, las venas pulmonares inferiores, la aurícula izquierda, la vena pulmonar inferior y tronco común izquierdo. Ahí sería donde vamos a hacer la transeptal, que lo vamos a hacer en un momento. Si le doy más clock, sería la vena pulmonar inferior derecha, que la pueden ver claramente. Si le doy más clock, sería la vena pulmonar superior derecha, que es donde está el catéter de ablación, que lo pueden ver claramente. Si le doy un poquito de counterclock, ven aquí la parte brillante detrás de la aurícula, que es el esófago. Y aquí lo ven claramente. Y yo no sé si anestesia puede subir y bajar el esófago un poquito, Laura. Vas a ver como ahora Laura va a empujar y bajar la sonda esofágica. Dime cuando la estás moviendo. Ahí se ve claramente, ¿la ven? Bájala y súbela, ¿la ves? Se ve perfectamente. Ese es el esófago ahí, se ve claramente, y en eco podemos ver la relación del esófago más la sonda esofágica. Son estructuras anatómicas muy importantes al momento, obviamente, de evitar complicaciones muy temidas. La otra imagen que nos gusta hacer es cruzar la válvula tricúspide con anteroflexión. Cruzamos el eco a lo que sería el ventrículo, ese sería el ventrículo izquierdo. Le damos más clock, mañana estudiamos las estructuras ventriculares. Ven aquí la válvula y ven acá que no existe apéndice, hay como un remanente del apéndice, que esa es la parte quirúrgica. Por detrás de eso se encuentra lo que es el ridge, el Coumadin ridge, o lo que sería el ridge entre la pulmonar superior izquierda y el apéndice, que sería la válvula, la vena superior izquierda. Y si nosotros quisiéramos colocar el catéter de ablación allí, pues sencillamente lo que hacemos es bajamos acá y ven claramente cómo el catéter de ablación entra en la vena pulmonar. Lo ven ahí claramente. Fermín, algunos de estos... Se ve ahí claramente. Y estas son las zonas que explicaremos después para la ablación. Pero eso sencillamente son las imágenes que utilizamos más frecuentemente. Obviamente estas imágenes que le estoy haciendo, si uno se preocupa que el paciente va a tener una efusión pericárdica, esto es un paciente con cirugía que tiene un poquito de grasa allí, pero no hay nada. Pero si un paciente le baja la presión arterial, esta es la imagen preferida para ver si hay efusión pericárdica. Uno le da un poquito de counter, ves el ventrículo derecho, le das un poquito de clock, ves el ventrículo izquierdo, y con eso uno descarta inmediatamente la presencia o no de una efusión pericárdica. En cuanto a la punción transeptal, nos colocaremos esta es una punción relativamente fácil, aunque el septum es un poco grueso, pero les enseñaremos aquí a realizarla en este paciente. Yo usualmente coloco... ¿Hay alguna forma de poner eco y fluoroscopia al mismo tiempo, por favor? ¿Seguro? Eso. A mí me gusta hacer la punción en RAO y buscar la imagen que me dé. Por ejemplo, si lo doy a clock, esto sería muy posterior. A mí personalmente no me gusta la punción posterior porque no me da espacio para trabajar con las venas inferiores derechas. La punción muy anterior sería aquí, porque ven claramente el anillo mitral y el remanente de la orejuela derecha. Eso sería muy anterior. Si le doy más counter, pues ahora ven la aorta. Eso no sería ideal. Entonces, mi punción ideal sería entre lo más posterior, lo más anterior, que sería acá, en el medio, y sería esta zona que está acá. Y esa es la zona que vamos a tratar de puncionar. Ven en fluoroscopia, tenemos el agilos que se ha avanzado a la vena cava superior con una guía. La guía está saliendo en este momento. Siempre hacemos flush para estar seguro que no haya ningún clot. ¿El ACT está en cuánto, Laura? Está corriendo ese control, el último 470. El ACT estaba un poquito alto antes, se ajustó la heparina, pero estamos haciendo la punción transeptal con el paciente anticoagulado. El ACT es 400, le estamos corriendo un empuje aquí, fluido. Y nosotros siempre con esta técnica hacemos el SCT con el paciente, la punción transeptal con el paciente anticoagulado. Y eso es un punto importante que te oí dentro de la discusión que hiciste, Luis. No oí que se discutiera eso. No, Fermín, lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir posteriormente, Fermín. Trombos en la aurícula derecha es hacer, en la aurícula izquierda es hacer la transeptal anticoagulado. Fermín, hay una parte específica para discutir protocolos de anticoagulación. No te preocupes. El paciente también tiene un INR terapéutico, es 2.4 hoy. Recuerde, esta es válvula biológica, para válvula mecánica debe ser de 3.5, ¿no es cierto? El INR. Posterior a lo que es la parte anterior, y ven en rayos X que estoy más o menos a la altura del eco intracardíaco. Entonces me voy a empezar a buscar. Sí.
Estoy tratando de buscar la vista que se vea mejor porque la aurícula está un poco dilatada y con tantos catéteres, obviamente. La ventaja del uso de la ecografía intracardíaca durante la punción transeptal, pues evidentemente lo primero es que puedes escoger a dónde dirigir la punción. No es, digamos, puedes percibir exactamente qué tan posterior quieres ir, como le gusta ir a Andrea, más o menos al frente de las venas pulmonares izquierdas, como le gusta ir a Fermín porque usa camisas deflectables, etcétera. Pero evidentemente la otra ventaja es la guía anatómica en tiempo real. Digamos que así como en la guía fluoroscópica queremos saber dónde está la aorta, si tenemos un pigtail ahí o eventualmente un catéter cuadripolar sobre el GIS y tenemos la referencia del seno coronario. Okay, Luis, ahí podemos ver la aguja ya, dale. Y el tentin y vamos a usar cauterio con COT. Ahí ves como ya la aguja entró, está en la aurícula en la aurícula izquierda. Protegemos la aguja en fluoroscopia, lo voy a enseñar con cine para que se vea mejor, y hacemos el deploy de la vaina y ya está en la aurícula izquierda. Esencialmente la transeptal está realizada. Entonces, para irnos y dejarlos porque ya con esto tenemos la primera parte, el paciente está en ritmo sinusal. Yo quiero enseñarles porque fuimos a la aurícula izquierda, pon el Navix ahora, por favor. Y hicimos, mientras ustedes estaban en el otro laboratorio, pon Navix, basado en las posibilidades por lo grande, una sola pantalla de Navix, perfecto. Quítame la aurícula derecha. Al principio hicimos nada más la aurícula izquierda porque sencillamente queríamos demostrarles varias cosas. Lo primero que hicimos fue hacer la reconstrucción anatómica con el Lay Focus 2, un mapeo de alto voltaje. ¿Cuántos puntos tenemos en la aurícula izquierda, Diego? Alta definición. 2.200 puntos en la aurícula izquierda, alta definición con A-Focus 2. Y aquí podemos ver el voltaje del MACE de este paciente. Lo primero que encontramos por la pared posterior, Diego, es que todas las venas pulmonares están conectadas. Es casi como que nunca se hubiese hecho nada. Este paciente no tuvo ablación, todas sus venas pulmonares están ampliamente conectadas. Dale la vuelta, Diego. Al darle la vuelta, notamos que hay un poquito de cicatriz o de fraccionamiento en el tope de la aurícula derecha, que puede ser un área que utilizaron para acceder a la aurícula derecha o puede ser sencillamente un área de cirugía alrededor de la válvula tricúspide. Y como ustedes estaban al lado, nos dio tiempo, la posibilidad siempre de que estos flóteres sean derechos. Hicimos un mapeo de voltaje también de la aurícula derecha para entender el sustrato. La aurícula derecha esencialmente es normal, excepto por una pequeña zona posterior. Da la vuelta, Diego. Aquí en esta zona se ve que una pequeña zona posterior, juega con el voltaje, hazlo un poquito más alto, una pequeña zona que probablemente es el sitio de la triotomía. Pero con el otro, con el mayor. En esta zona, ven aquí una pequeña zona de fraccionamiento que solamente se hace clara al jugar. Y esto es importante porque en este tipo de arritmias, mi approach es entender el sustrato como si fuera una taquicardia ventricular. Porque la mayor parte de los flóteres que vamos a encontrar en estos pacientes post-MACE son relacionados con un sustrato anormal. Y entender el sustrato nos ayuda mucho. Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a hacer es tratar de inducir y de aquí a que volvamos a ir a ustedes, ojalá les podamos enseñar, obviamente, tratar de aislar las venas pulmonares, porque este es un paciente que no tuvo ningún tipo de procedimiento esencialmente, y después tratar de explicarles cuál fue el flóter que el paciente se presentó, porque hoy en día todavía no lo hemos podido definir. Bueno, Fermín. Esencialmente, en 10 minutos antes que nosotros fuimos en vivo, recreamos la anatomía de las dos aurículas con un mapeo de alta densidad, donde ya sabemos el sustrato del paciente con un flóter de reentrada postquirúrgica. Bueno, Fermín, muchas gracias. Vamos a continuar la agenda. Por favor, me conectan al computador. Bueno. ¿Sí te flasha esto? No, esto no tiene flash. A esto. Eso sí está ya lavando. Okay. Diego, ¿qué quieres hacer? Hacemos estimular. Bueno, mientras arranca otra vez mi computador, les quería comentar que la ventaja de la ecografía intracardíaca es que en solo pues, movimientos mínimos de rotación anterior y posterior te puedes orientar bastante bien en la anatomía. Evidentemente, una de las cosas de resaltar
cuando se usa ecografía, tanto para punción, para acceso vascular como para punción transeptal, es recordar siempre que en la máxima zona de tenting es donde debes ver tu aguja. Porque evidentemente este es un corte lineal y tú puedes ver algo de tenting, pero la aguja no necesariamente estará ahí y estar funcionando en donde no quieres. Y básicamente lo que se hace es lo que hizo Fermín, cuando la aguja baja, si no estás en pantalla, lo que debes hacer es rotar un poco anterior y posterior y por supuesto no debes ver la punta de la aguja hacia la aorta, porque estás demasiado anterior, no la debes ver hacia la auriculilla porque no es el sitio deseado, pero tampoco debes estar demasiado posterior como para que corras el riesgo de perforar. La utilidad de la ecografía intracardíaca depende de la profundidad de conocimiento anatómico que tengan, ¿no es cierto? Uno debe recordar para orientarse qué estructuras son anteriores y posteriores. Una de las landmarks más fácil de acordarse es que las venas derechas son las más posteriores, de estructura más posterior de la aurícula izquierda y evidentemente la aorta es anterior. Y rotando en horario antihorario, pues nos da una ubicación bastante cercana del asunto. No sé, mi computador está frenado. No sé por qué. Bueno, mientras veo a ver si esto arranca. Está arrancando. Es importante entender que las complicaciones del acceso vascular no solo son la punción, es evidentemente el avance de las camisas y cada vez usamos más camisas, no sé, está súper lento, no sé por qué. No está corriendo el video. Y en venas tortuosas que especialmente vemos, por ejemplo, en pacientes de edad mayor, ¿no es cierto? Y en quienes, si no tenemos los cuidados adecuados, desafortunadamente está muy lento el video, pero lo voy a devolver, podemos tener complicaciones. Este es uno de esos ejemplos. Este es un paciente con una tortuosidad venosa importante en quienes se está tratando de subir una camisa, creo que no era allí ni siquiera, pero ustedes pueden ver que la tortuosidad es importante, pero la camisa no está siguiendo la tortuosidad. Si no vemos con cuidado y empujamos, pues evidentemente vamos a causar un daño vascular. Esto nos debe hacer recordar de que siempre debemos ver cuando estamos empujando la camisa, pero sobre todo resalta la importancia del uso de las camisas extra soporte, especialmente para tortuosidad venosa y arterial. Y esto que parece un dato menor, realmente no lo es. Hay complicaciones que se han presentado en laboratorios, no solo en nuestra región, en Estados Unidos o en Europa, por no tener en cuenta aspectos tan sencillos. En Latinoamérica tenemos ciertos problemas con la disponibilidad de las guías extrasoporte. Solo vienen cuando destapas el Agilis, pero generalmente no la puedes conseguir de manera separada. Entonces es un problema que tenemos. Les voy a mostrar si esto puede correr. ¿Perdón? Sí, pero espérate. Ya acabo aquí la explicación. Les iba a mostrar un caso, bueno, este es el caso. Miren el caso a la izquierda. Este caso incluso es de un laboratorio en Estados Unidos, para que vean que sí pasa y lo importante es tener en mente esto. Observen detenidamente. Es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Está quedando colgado el computador. Bueno, desafortunadamente no está corriendo el video. Voy a ver qué puedo hacer con el computador, está supremamente lento. Mientras tanto, yo creo que podemos regresar a conectar con el doctor Natale, que está pidiendo conexión. Por favor, regresamos al laboratorio 4. ¿Alguien me puede dar una mano con el computador? A ver qué es lo que pasa. Jan. ¿Andrea? ¿Andrea? Sí. Andrea? Sí, hey Carlo. Yeah. So let's show a posterior view on the carto. Juan, posterior. And one anterior. Y anterior en la otra. Okay. So Carlos, when we were done with the posterior wall and the pulmonary vein isolation, and we cannot move anterior to the right because we consider that as part of the pulmonary vein. And when we were at the blue dots, atrial fibrillation stopped and the patient went back to sinus. And you can see the conversion. Podemos mostrar en la
En la pantalla, la pantalla de revisión del Cardiolab, del PRUCA, por favor. La de revisión, la otra pantalla. Yeah. Ahí. That's what you are seeing. Ese es el momento en el cual de fibrilación auricular pasa a ritmo sinusal. Yeah. And this happened after all the way the posterior wall were isolated, and we cannot move anterior to the right. Where the blue dot was is exactly when the termination happened. So anterior to the right pulmonary vein. So now we're doing the isoproterenol testing. So far we haven't seen anything. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, Luis, alguna pregunta que tengan en este momento. Acabamos de empezar isoproterenol, llevamos 4 minutos de isoproterenol a dosis de 20 microgramos minuto y por lo menos hasta este momento, si ponemos la pantalla de tiempo real, por favor. Se ve claramente que está en ritmo sinusal, sin actividad ectópica de ninguna clase, por lo menos hasta ahorita. Llevamos 4 minutos 20 segundos y estamos hablando ahorita acá con el doctor Natale que esto es un caso, si bien la paciente era persistente, digamos relativamente rápidamente durante la ablación pasó a ritmo sinusal. Ahí se vio el paso de una actividad disociada, si la pueden ver en el lazo, ¿sí? Ahí se está viendo en el lazo 5, 6, 6, 7, la actividad disociada se ve pequeña, pero en este momento el catéter lo tenemos en la vena pulmonar superior izquierda. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. ¿Hay preguntas del auditorio? Martín, el micrófono, por favor. Martín. ¿Alguna de las venas está aislada como tal? ¿O la mayor parte de las terapias se dieron fuera del... ¿Escuchó, Diego? Sí. He's asking if we have all the pulmonary veins isolated. Pero espontáneamente, ¿dices tú? No, con la ablación. ¿Con la ablación se aislaron las venas? Yes. Yeah. Yes. Sí. All the vein, the posterior wall is isolated, and also the anterior part of the septum, which we consider an extension of the right pulmonary vein. Andrea, lo que entiende uno de la técnica que hace el doctor Natal es que la ablación, digamos, está basada más hacia la localización del lazo. El lazo usualmente se coloca, digamos, a nivel ostial, pero nunca dentro de las venas pulmonares. Y realmente yo entiendo que eso sirve para diferenciar cuándo está dentro de la vena, cuándo está por fuera de la vena, y en la medida que esté, digamos, en la unión entre el antro y la vena pulmonar, usted hace las aplicaciones ahí sin necesariamente dibujar como tal una línea en el carto, una línea de ablación. Usted está haciendo una ablación secuencial alrededor del lazo y luego el lazo se va moviendo, ¿sí? Se va hacia los diferentes segmentos de la vena para completar la ablación, que a la larga es una ablación extravenas pulmonares. Diego, ¿pueden ampliar el mapa de Carto, por favor? Que quiero hacer una pregunta. ¿Podemos poner el mapa de Carto, por favor? Sí. Andrea, la pantalla. Sí. Andrea, Diego was describing us that you are applying outside of the ostium of the pulmonary vein. You know, but if you see the Carto map, you can identify some red dots of radiofrequency application a little bit inside. You know, so I think let me do a comment. So there is a big difference between the teams that are basing the isolation by performing circumferential isolation of both pulmonary veins and trying to be outside very antral. Because mostly we are tagging the limit of the ostium based on the Carto map, for example, and maybe when you see the pictures of teams that have published this approach, the circumferential line is too outside. It's outside, you know, where the tissue is thicker and actually sometimes it's more difficult to isolate. We saw some red points
inside this limit, the most common limit that used in this approach. Do you have some comments about it? Because to my understanding, this is very related with the amount of contact and radio frequency energy that you have to use. If you are aiming your approach applying nearby to the osteum or near to the osteum, maybe you are going to need less power or less contact. But if you are too outside, too antral, that means that you are applying in the thicker part even in the septum. So, do you have some comments about it? Yeah, but so you actually are right. Most of the lesions that on the carton looks they are inside, they are either the carina on the left or the septum on the right. So the carton project them like they are inside. But don't get the osteum is is like a circle facing you. It's actually tilted. So on the carton you project them as inside, but actually it's the septal or the carinal part, so it's still at the osteum of the vein, okay? So it's not really inside, it's a kind of a false projection of the carina. And those are the only lesions that are there. They are either on the carina or in the septum on the right, and there are very few lesions. And they are really important, I think, to achieve better isolation. But if you are more proximal and do the large circumferential, that's fine. I think the benefit of this approach is that you are less likely to have reconnection if one lesion or two lesions are not optimal. Whereas if you do a big circle, if you have even one lesion that is not optimal, that will open the entire circle. So that's the real benefit of this. All this point that you see here, that you can afford to have one or two lesions that are not ideal. Whereas if you do a great circle around the vein, a large circle, even one lesion that is not optimal will open the entire pulmonary vein. There are two more questions, Dr. So I want to make Andrea, there are two more questions for you, please. Okay. Wait a little bit. Gracias. Mi pregunta es, cuando uno ve las imágenes ahí de las aplicaciones en rojo, sé que ha hecho un aislamiento antral, ¿no? Pero uno no ve, digamos, como si fuese una línea que haya hecho, sino que son puntos como impresionan como dispersos, ¿no? Eso me llama la atención. Entonces, él, ¿cómo...? O sea, uno no ve ahí un formato lineal. ¿Por qué, digamos, la pregunta? ¿Entendiste, Andrea? Sí, I understood. Luis, quisiera... That's depends on what people are used to. If people feel more comfortable to have a format, so the large circle is fine. The endpoint is measured by the circular mapping and is electrical isolation. So it's the same. It's just the way we get there is different, okay? Luis, yo creo que podemos pedirle un ejercicio al doctor Natal en este momento porque me parece que la discusión es muy relevante y es revisar con el lazo, revisemos las venas pulmonares y revisan la pared posterior. Yo creería que si en este momento le apostamos a si tiene algo de electrogramas o no, muy probablemente no va a haber nada. Entonces, In the meanwhile, we're going to move to the next question. Mario. So we can come off with the ISO. We're already 12 minutes. Apaguemos el ISO. Yo creo que puedes hacer. Andrea, there is another question for you. No, yes. It was on the same line on for the posterior wall. What is the criteria to deliver the energy, and what is the endpoint? If it's a voltage or electrical isolation, and if it's electrical isolation, is that just out of not seeing an electrogram, or out of pacing and not seeing incoming electrograms into the posterior wall? You can do both, but the endpoint is electrical silence, so we don't want to see electrogram. So in the middle of the posterior wall, you should have no recording. And you can pace if you want, or you can just rely on the lasso. The lasso has a very small electrode, so if you don't see recording on the lasso,
it's very unlikely that you have something. But you can try to do pacing if you want. But the endpoint is no recording in the posterior wall. How much power do you deliver to the posterior wall, and how do you monitor the esophageal temperature? Yeah, that's it. So in general, the standard approach, so today you saw something different. The standard approach is that you go down to 35 watts, monitoring the temperature, so means moving the esophageal probe, and we don't let the temperature go above 39 degrees, and otherwise we move. And the lesions are delivered for no more than 15 seconds. So today, actually, we stay at 40 watts, but we move a little bit faster. Every 10 seconds, we move away. And the maximum temperature we saw was, what, 37.5? Yeah. So I think the key point is contact force if you have it, otherwise use the lasso as a target. Vision duration is very important. So if you go high power, you should stay there 10, 15 seconds at the most. And obviously as a backup, the esophageal temperature probe to monitor what happened to the temperature. Andrea, I think we can discuss about the parameters for radiofrequency application based on contact force and posterior wall versus anterior wall, etc. later. So we have to move on to the other lab. Fermin wants to show us something important. Luis, el doctor Natale va a mover el lazo, un minuto nada más. Podemos poner los electrogramas y la pantalla de Carto. Eso, perfecto. Y pantalla de Carto. So if what you see here, you see the recording only, you are kind of anterior there. So aumenten la pantalla del Pruca, por favor, en tiempo real. En tiempo real la pantalla del Pruca. No la de revisión, sino la otra. No. La otra pantalla, por favor, en grande. La de tiempo real, por favor. Eso. Esa. Y que se vea una del Carto pequeña, por favor. So in here, the recording are about 5,000. So, okay, there it is. Yo creo que lo importante de esta técnica es que, si bien no se dibuja una línea perfecta, exacta alrededor, hay un endpoint clarísimo que es la abolición de los electrogramas. Tenemos abolición de los electrogramas en toda la pared posterior alrededor de las venas pulmonares, de tal manera que a la larga ese es el mejor endpoint que podemos tener, que es la abolición de los electrogramas. Sí, vamos a ir al laboratorio, gracias. Vamos a ir al laboratorio 3, por favor. Nos hemos pasado un poquito el tiempo del break, pero pues Fermín quiere mostrarnos algo muy importante. Fermín. Pónganos ICE y laboratorio 3, por favor, en imagen. Dale. Ok, Luis, lo único que quiero es tomar un minuto para enseñar cómo nosotros utilizamos el ICE y utilizamos el entendimiento de contact force. Uno de los sitios más frecuentes de reconexión, como ustedes saben, antes era la vena pulmonar, la parte anterior de la vena pulmonar superior derecha, cuando uno hacía aislamiento pulmonar. Y yo sencillamente lo que quiero enseñar en ICE es que entiendan la anatomía. Aquí voy a poner el catéter de ablación hacia esta zona. Ok, voy a poner el catéter de ablación a esta zona. Dame un segundo para enseñárselos. Ok. Acá, ven mi catéter de ablación. Acá, lo ven perfectamente. Esa sería la vena pulmonar superior izquierda. Esto, el catéter de ablación, en el eco, estaría en lo que sería el apéndice. Aquí estoy tocando el reach. Ahora, yo les voy a poner un ejercicio nada más, basado en electrogramas, y lo que se ve en eco, y le estoy haciendo counter al catéter. Usted ve que el catéter está en contacto. Yo tengo un electrograma que se ve muy bueno, si ponen, pero miren el contact force. El contact force es 0. Y esto es súper importante porque es la razón por la que estas venas se reconectaban y mucha gente sigue asumiendo que el aislamiento pulmonar no funciona porque sencillamente no entienden
las limitaciones y lo que es la importancia del contact force. Aquí estoy haciendo más clock en el catéter, sigo en muy buen contacto en eco, como lo pueden ver, y todavía tengo 0 gramos. O sea que hasta que yo muevo el catéter de la forma que se va a orientar mejor, no llego. Dame un RAO, Diego. Por favor, aumenten. Y esta es la importancia de contact force en las venas pulmonares, porque si usted compara Fahrenheit, que te oí hablar, una de mis críticas de Fahrenheit es que no usó contact force de manera importante. Entonces estamos haciendo una comparación de un procedimiento antiguo a lo que es hoy en día, la realidad de contact force. Fíjense, ahora tengo 11 y se ve todavía igual en eco y se ve el electrograma igualito del mismo tamaño. Pero hasta que uno no entiende la habilidad de entender el contact force, que el catéter esté orientado, como lo ven aquí con el TactiCath, que la parte, digamos, del cono está orientado hacia lo que es el reach. En ICE usted ve la imagen perfecta de contacto y ve que tiene ahora 13, 16, 17 gramos. Es cuando uno puede decir que está en contacto exacto en el reach para hacer la ablación. Y esto es primordial. Y este es el punto que quería hacer. Porque como podrán ver, la técnica de nosotros es un poco diferente a la técnica que vieron en el otro laboratorio. Nosotros creemos en la ablación lineal alrededor de las venas pulmonares sin dejar gaps, y cada lesión tiene que ser perfecta, cada lesión tiene que tener la cantidad necesaria de contact force por un tiempo adecuado para hacer la aplicación, y la combinación de la imagen con contact force, el uso del sistema de mapeo y la integración con eco para nosotros es esencial para ciertas áreas anatómicas como lo es el reach de las venas izquierdas, por ejemplo. Fermín, yo creo que después del break podemos regresar a todo el tema de contact force, que es clave discutirlo. Creo que es uno de los tópicos más interesantes de la agenda. Por favor, me conectan a mi computador. Les estaba debiendo la imagen. Pasan a mi computador, por favor. Esta es la imagen de esa complicación que ustedes vieron ahí. Y lo que pretendo es pues, que llevemos en nuestra mente un recordatorio de que estas recomendaciones de acceso vascular, que parecen sencillas y que casi no les ponemos atención, realmente pueden hacer la diferencia entre complicaciones muy graves como esta de este paciente, y nos debe siempre hacer recordar de que si sentimos resistencia no empujemos más duro, lo que hay es que ver qué es lo que está pasando y solucionarlo. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos dejar acá, ir al break y luego de regreso discutir un poco el tema de los protocolos de anticoagulación y ya el tema puramente de contact force. Muchas gracias.